Muy buenas tardes, estimados, buenos días todavía, perdón, días son 10:38. A todos nuestros seguidores y escuchas de estas nuestras microcápsulas semanales de Cultura Jurídica Televisión, recuerden que nos encontramos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, es Cultura Jurídica Televisión, al cual pues les pido por favor que se suscriban, no tiene ningún costo. Y también recuerden, estamos transmitiendo desde Instagram, desde hace algunas 2 cápsulas. No habíamos tenido oportunidad de transmitir a través de ese medio. Y desde luego a través de Facebook, que ya ininterrumpidamente hemos transmitido estas 122 cápsulas de Cultura Jurídica Televisión con el simple ánimo de que se incremente la cultura jurídica de la sociedad desde este pequeño espacio de la red de abogados Puebla y Puerto Morelos, de un servidor, y bueno, pues poder responder a esas inquietudes que en materia jurídica, política y social se llegan a presentar, sobre todo que nos pudieran llegar a pues afectar o a beneficiar. Y bueno, el día de hoy tengo tres temas que, bueno, ya en alguna ocasión hemos tratado, sobre todo en las preguntas de nuestro público. Y el primero de ellos es que el Ejecutivo del Estado, de aquí de Puebla, presentó la iniciativa, todavía es iniciativa, todavía no pasa al Congreso para su aprobación, el Congreso local, Congreso del Estado, para la iniciativa de ley de la ley de aranceles para los abogados o litigantes, licenciados en Derecho, que viene a actualizar la antigua ley de aranceles. No recuerdo ahorita bien la fecha, creo que en 1934 ya estaba muy desactualizada. Esta ley de aranceles pues pretende poner un tope al cobro de honorarios y de gastos que tienen los abogados en el patrocinio de los asuntos jurisdiccionales, de los asuntos judiciales. Por la lectura de esta ley, de esta iniciativa, recuerden que pues la voluntad de las partes es la máxima en cualquier contrato, es lo que debe de prevalecer. Esto quiere decir que si un abogado no se quiere someter a esta ley de aranceles, va a ser una exigencia que elabore un contrato civil de prestación de servicios profesionales, algo que en nuestro despacho ya hacemos desde hace mucho tiempo, o bien una carta responsiva, donde pues se obligue lo que va a hacer el abogado en el patrocinio, cuánto se va a cobrar. De hecho, también es muy importante que siempre los clientes desde un inicio sepan pues lo que se va a hacer en su procedimiento y cuánto se va a cobrar por ese procedimiento. Eso debiera ser la regla máxima de la contratación de los servicios de los abogados, de los licenciados en Derecho. Pero bueno, muchos no lo hacen así, eso ya va a depender del cliente, pero si no se ajustan a ese contrato, a esa máxima de la voluntad de las partes, pues se van a tener que apegar a lo que establece esta ley, esta iniciativa de ley de aranceles, donde se pretende regular lo que el abogado máximo puede cobrar por un patrocinio de cualquier juicio, desde la presentación de un escrito, una audiencia, ofrecer pruebas, los viáticos que tiene el abogado en caso de salir de su lugar donde reside, etcétera, ¿no? Esto pareciera que entra un poco en controversia con el artículo 5 de la Constitución respecto a la libertad de trabajo, a la libertad del desarrollo de cualquier profesión, pero no lo es tanto así, porque realmente lo que se quiere pues básicamente es proteger al consumidor, vamos a llamarle así, al cliente de estos servicios, porque muchas veces esto nos ha llegado constantemente aquí a la oficina, de que hay abogados que piden una cantidad de dinero, no hay ningún compromiso por escrito, le piden los documentos al cliente y resulta que pues no tiene 1 o 2 meses o hasta más y no se promueve absolutamente nada, ¿no?
Esta ley prevé de que si se interpone una querella improcedente o una demanda civil, por ejemplo, que no proceda, pues el abogado no va a tener derecho al cobro de sus honorarios, ¿no? Aquí pues obviamente debe de prevalecer la ética, la responsabilidad del abogado, pero muchas veces el abogado recibe asuntos en donde pues el cliente se queja de esa situación, donde no es lo suficientemente claro los términos de la prestación del servicio, que esto debiera de ser una regla desde el inicio, y se le cobran cantidades que incluso hasta pueden rebasar la suerte principal de un juicio, y eso ha pasado, eso ha pasado, y bueno, pues el cliente debería de ser el primero en exigir de que haya reglas claras desde el inicio para el patrocinio de cualquier asunto penal, civil, familiar, laboral, agrario. Por ejemplo, en laboral se acostumbra, además de los gastos, pues cobrar un porcentaje del laudo, ¿no? Hay quienes cobran el 9%, 10, 15, 20, 30. Ahí es a donde sí podría entrar este arancel, porque pues muchas veces el abogado se queda con pues, una parte considerable de la condena del laudo en perjuicio del trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que pues tiene sus pros y sus contras. Yo pienso que el pro es la protección pues del cliente cuando el abogado no quiera firmar un contrato de servicios profesionales, que sería lo más prudente, una responsiva, y actualiza los montos ahora ya con la famosa unidad de medida de actualización, que tiene, si mal no recuerdo, cuesta 94 puntos y tantos, bueno, es el valor. Entonces va haciendo esos cálculos conforme a esas unidades de medidas de actualización. Y bueno, este es un proyecto, es una iniciativa que todavía seguramente va a ser discutida. Algunos abogados tendrán participación en estos foros, si es que los hay, respecto a estos aranceles. Y bajo esa misma tónica también se pretende, y eso sí estoy muy de acuerdo en lo personal, de que se regule los aranceles de los notarios, porque desafortunadamente también mucha queja de los usuarios, de los clientes, en relación a la actividad del notario y sobre todo cuánto cobran, porque es muy discrecional. Hay notarios que cobran hasta el 40% del valor de la operación, hay otros que cobran el 4%, que está muy bien, 5, 6, 7. Entonces no hay no hay tarifas, no hay un arancel que regule el cobro de los notarios, y eso también ha causado muchísimas arbitrariedades, sobre todo respecto al cobro de los honorarios de los abogados. Eso también yo sí estoy de acuerdo en que se regule, en que se fije un tope de cobro de los trámites que se hacen en las notarías, porque por ahí hubo un caso, no voy a comentar qué notario, de que cobraba el impuesto sobre la renta o otro impuesto en la operación notarial, falsificaba los formatos y ese dinero se lo quedaba, imagínense. Entonces todo eso en perjuicio del cliente, ¿no? Lo que se quiere proteger es al cliente, y que tenga muy claro si en otros productos, como productos y servicios, se tiene que dar a conocer la tarifa visible, pues lo mismo debe ser con los abogados. Claro, eso varía dependiendo del tipo de asunto, pero los notarios deberían tener un tabulador donde claramente se establezca cuánto me van a cobrar, si es por porcentaje, qué tasa se va a aplicar. Debe de haber claridad, cosa que no ha habido, desafortunadamente no ha habido. Yo conozco un notario que ya falleció, donde había mucha claridad, era el que menos porcentaje cobraba, era transparente y los precios eran accesibles. Y hay otros notarios que, bueno, la verdad es que se excedían y eran cantidades exorbitantes lo que se tenía que pagar. Eso independientemente de que ya les comenté en otras cápsulas que muchos de los derechos y trámites que se cobran por ese tipo de servicios no deberían de cobrarse.
son inconvencionales, pero bueno, ese es un tema aparte, con mayor profundidad, ya lo hemos comentado, donde no se debiera de pagar, pero bueno, ya es un avance que también se ponga en la mesa de discusión, que se regulen los aranceles tanto de abogados como de notarios, ¿no? Habrá que ver las posiciones de los abogados en particular, de los colegios de abogados, que bueno, yo tengo muchas dudas en cuanto a los colegios, pero bueno, tendrán voz en este tipo de asuntos, son los involucrados, siempre se deben de tomar en cuenta la voz de los involucrados en esas leyes, ya sea por lo que le afecten o por lo que le beneficien, ¿no? Entonces este tema es pues muy importante que se tome en cuenta a los actores en base a estas leyes, y ya veremos si se aprueba esta ley de aranceles, de la regulación de cobro de los honorarios. Y la otra es que desafortunadamente, ya lo habíamos mencionado en nuestras cápsulas, de que hubo otro tiroteo allá en los Estados Unidos. Independientemente que sea allá en los Estados Unidos, pues allá los tiroteos, bueno, pues es una persona psicópata, mal de su cabeza, tiene acceso a armas de alto poder, rifles, y va y sin ninguna causa aparente ejecuta a otras personas. Pero en México también sufrimos eso, porque pues los tiroteos son a diario en estados como Sinaloa, Tamaulipas, y también deberíamos reflexionar sobre lo que está pasando en México, el aumento inusitado de la violencia, de estos actos criminales, donde están involucradas armas de fuego que pasan la frontera sin ningún control y que son adquiridos igualmente sin muchos candados allá en los Estados Unidos. Eso lo habíamos comentado. Todos estos tiroteos se pueden o se pudieron haber evitado si hubiera una estricta regulación por parte del gobierno en cuanto a la adquisición de armas, pero pues no hay voluntad, hay muchos intereses económicos de por medio, y vean, se repitió y así se va a seguir repitiendo hasta que realmente lo que valga sea la vida del ser humano y no la venta de estas armas por parte de de las empresas armamentísticas que ganan mucho dinero, más ahora en la guerra, con la venta de esas armas, lo cual pues, obviamente es reprochable, no debiera de ser, más que para la defensa propia, legítima defensa de nuestros bienes, de nuestras personas y en nuestro domicilio, que bueno, ya lo hemos comentado, la Constitución lo permite, ¿no? Pero solamente son para esos casos y no para otros, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a las preguntas de nuestro público. De hecho, por aquí tengo una pregunta, pero aquí Belén Rojas dice: y hasta eso según aumenta el cobro en algunos casos según la preparación. Sí, efectivamente, aumenta 1 o 2%, lo cual es muy irrisorio, ¿no? Habría que revisar bien los porcentajes. Efectivamente, si tiene maestría o doctorado el abogado puede cobrar más. Que bueno, siempre ha hecho de manera discrecional. Aquí lo que se quiere poner en el punto de discusión es que haya compromiso por escrito, porque eso es lo que está faltando, ¿no? Dice Belén, dice, incluso las dependencias ante las que se hacen los trámites, las copias están muy caras. Ay, si se supone que se trata. Efectivamente, qué bueno que se toque ese tema, nuestra seguidora Belén. En el Poder Judicial del Estado cobran 3 pesos por copia simple de expediente y 3 pesos por la certificación. Esto que sí son 6 pesos. Si tiene 100 fojas el expediente, pues nada más hagan la cuenta. Obviamente esto lo paga el cliente. Y muchas veces el cliente piensa que ese dinero se le queda al abogado, no es cierto. Efectivamente ahí también habría que revisarse ese acuerdo del tribunal, porque para mí es inconvencional, inconstitucional. Solamente se tienen que cobrar las copias simples y la certificación no debe de tener un costo.
Me parece que ese tema ya hubo un amparo por ahí, no sé cómo se resolvió, pero efectivamente es arbitrario que se esté cobrando esas cuotas por... Y luego el cliente no lo entiende así y vamos a suponer por un expediente de 200 fojas, son 1,200 pesos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, si se quisiera regular eso, pues también este tema debiera de ser tocado, ¿no? Y bueno, respecto a las preguntas de nuestro público, aquí tenemos una de Ariel Díaz, de Tlaxcala. Esto nos hizo ya hace como 2 semanas y no habíamos... sobre el tema de la constancia de situación fiscal, dice... con la constancia de situación fiscal, si la tengo en sentido negativo, la empresa puede evitarme pagar o no contratar, esto es legal. Bueno, ya lo hemos comentado en las cápsulas anteriores, esto es totalmente ilegal. Les voy a decir por qué. Porque el Código Fiscal de la Federación y la miscelánea fiscal de este año, en ningún momento, ya lo comentamos, condiciona de que si el trabajador, bueno, hasta eso hay una incongruencia ahí muy grave, porque si yo soy trabajador no tengo por qué expedir recibos de honorarios, así de sencillo. Entonces muchas empresas ilegalmente pagan a sus trabajadores haciendo un servicio personal subordinado y a cambio de un salario, que es una relación laboral, les pagan por honorarios. En primera, no les debieran de pagar bajo ese régimen, sino ellos tendrían que ser asalariados o honorarios asimilados a salarios, perdón. En primer lugar, desde ahí ya hay una incongruencia total, pero bueno, la Secretaría del Trabajo lo está tolerando, no sé por qué, ya lo hemos comentado que hay que hacer un llamado porque esto es ilegal, eso está creando un terrorismo laboral muy fuerte. Y en segunda, la empresa, si bien es cierto, puede pedir la constancia de opinión de cumplimiento, porque es aparte de la constancia de situación fiscal, la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, solamente para meros fines informativos, para quienes reciben recursos de programas federales, y además el trabajador lo puede pedir a la empresa y la empresa al trabajador, pero nunca condicionar la entrega de esa carta en sentido positivo. Y que eso, por ejemplo, a mí me llegaron más de 25 compañeros vía telefónica preguntándome, oigan, me piden esto, mi carta está en sentido negativo, ¿qué hago? Le digo, pues exhíbala y trate de arreglar su situación fiscal. Pero esto lo están usando como terrorismo, algunas empresas, no todas, de que le dicen al trabajador, mira, me entregaste la carta de opinión de cumplimiento en sentido negativo, me la tienes que entregar en sentido positivo y si no, no te voy a contratar o no te voy a seguir, no vas a seguir prestando los servicios en la empresa, lo cual ya de sí es ilegal. No hay ninguna sola disposición, porque por ahí vi un video que decía que la ley del trabajo sí condicionaba la entrega de esos documentos. No, cuando el patrón exige documentos son única y exclusivamente en cuestión laboral, las aptitudes laborales, la capacitación, por ejemplo, que tenga yo que entregar mi constancia, mi diploma, que estoy capacitado, mi acta de nacimiento, mi CURP, una carátula bancaria, pero en ningún momento establece que tenga que yo dar a conocer mis datos fiscales. Si nos estamos quejando de que se publicitan nuestros datos fiscales, ahora imagínense por qué voy a dar a conocer algo tan privado, algo tan personal, como es el manejo de las cuestiones impositivas e ingresos a otra persona física. Y además que esta condicione la presentación de la carta a seguirte contratando. Entonces, ahí hay una incongruencia total. ¿Por qué? Porque si estoy por honorarios, si soy un trabajador con horas, lugar, lo que me dicen, lo que tengo que hacer, pues ya no es una relación de carácter de contrato profesional, sino es una relación laboral. No me deben de pagar por honorarios. Y en segunda, en ningún momento la ley establece que esto sea condición para contratación o para pago. Imagínense que no me paguen,
nada más por esta situación. Esto es totalmente inconvencional, de hecho estamos trabajando con otros compañeros para ver el recurso legal, incluso hasta un amparo pudiera ser, para defenderse de esas arbitrariedades que muchas empresas, violando igualmente la libertad de trabajo, están exigiendo esta famosa carta de cumplimiento, porque bueno, finalmente es el trabajador quien debe de responder ante el SAT por su situación fiscal y no otro particular, y esto lo esté aprovechando pues para negarle su fuente de trabajo, su fuente de ingresos, ¿no? Entonces, aquí a la pregunta de Ariel, ya está contestada. Si tienes algún problema en cuanto a ese, acércate con nosotros, te asesoramos gratuitamente y vemos la estrategia legal, porque estamos armando ahí una estrategia legal para defenderse de esa franca arbitrariedad que está pasando con algunas empresas, donde se está exigiendo esa carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Que ya lo habíamos comentado en la cápsula anterior, no tiene ningún fundamento y esto está causando pues mucho resquemor, sobre todo porque son profesionistas que tienen muy bajos ingresos y que todavía les pongan esa condición, y bueno, en primera no debieran de pagarle bajo ese régimen, pero bueno, hay un recurso, estamos trabajando en ese recurso legal para atender las solicitudes de quienes estén en esa situación. Pues bien, esto es lo que quería yo comentar en esta microcápsula, ya la número 122, felicitando a todos los papás en su día, que se la pasen muy bien, y bueno, recuerden que la Red de Abogados Puebla y Puerto Morelos está a su servicio en nuestro conmutador 222-941-0763, asesoría jurídica preventiva y correctiva integral, y nuestros correos reddeabogadosdemocráticos@gmail, reddeabogadospuertomorelos@gmail.com. Pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos los que nos vieron. Por ejemplo, aquí en Instagram tenemos a Liz Dulce, gracias, a Vanessa Taisier, a Federico Francisco Roma, gracias. Qué bueno que nos acompañaron, en este caso por Instagram. Y bueno, pues, y a todos los que nos vieron por el canal de Cultura Jurídica en YouTube y en Facebook. Muchas gracias y que esté muy bien.